Hola amigos, ¿cómo están? Soy Francisco Chamuel. En este día quiero compartir con ustedes una parte de mi testimonio, una parte de mi vida. Quiero compartir con ustedes del amor de Dios para con nosotros, de la misericordia que Él tiene para con nosotros, aun cuando nosotros no la merecemos. Mi vida comienza en El Salvador. Nací fuera de una religión, no nací siendo ni cristiano, ni creyéndome en el catolicismo. Durante mi juventud, creciendo, un día me hablaron del Señor Jesucristo, de Dios, y yo lo acepto en mi corazón. Como todo niño yendo a escuelas dominicales, los domingos y los días que había servicios, poco a poco, y a pesar de que el tiempo iba corriendo, empecé a participar en eventos en la iglesia, alabanzas, coros, y Dios me dio la oportunidad de aprender a tocar guitarra. Hasta ahí estábamos bien. Y mis padres también estaban en la iglesia. Pero un día empezó a nacer una frialdad, una duda en mi ser. Cuando miraba que todos iban a la iglesia, salían de la iglesia, Dios te bendiga, Dios es bueno, Dios es santo, y yo empecé a creer que todo era una rutina, que Dios no era real, que Dios no existía, que eso era un cuento que todos necesitaban para poder mantener su vida a un nivel estable. Llegué a imaginar y a pensar de que la gente necesitaba creer en algo para poder sentirse tranquila, existiera o no existiera, y para mí ya Dios no existía. Aún estando en la iglesia, yo lo miraba como rutina y actuaba hipócritamente, hasta el punto que llegué a renunciar a mi creencia y a la aceptación que había hecho a nuestro Señor Cristo Jesús. Empezó a ver ese vacío en mí, esa frialdad, que después de ser un cristiano, o creer que era un cristiano, pasé a ser un ateo, una persona que no cree en un Dios, que para él no existe un Dios. Y esa frialdad fue creciendo tanto en mí que odiaba, me cansaba, me estresaba oír que alguien me hablara de Dios. Me daba coraje. Y pasaba yo a insultar a esas personas que hablan de Dios, que me decía, Francisco, ¿sabes qué? Dios es real, Dios te ama, Dios te cuida. Yo siempre estoy diciendo, ¿cuál Dios? ¿De qué Dios me habla? ¿Del que te han dicho? ¿Del cuento que te han dado desde pequeño? ¿Que hay un Dios que vino, que murió, que te salvó? No me vengas a mí a hablar con cuentos, porque eso no es real. Así fui pasando el tiempo, así fui creciendo mi frialdad, que empecé a creer en la muerte y empecé a adorar a la muerte, porque yo decía que la muerte sí era real, porque todos nacemos, porque todos morimos, o porque crecemos y nos enfermamos y también morimos, o porque crecemos y vivimos y luego nos matan. Entonces yo empecé a creer que la muerte era real y empecé a tener la imagen de la muerte y a prender velas a la muerte y adorar a la muerte. Así siguió mi vida durante la juventud. Llegando a Estados Unidos seguía en lo mismo. Yo adoraba la muerte. Tanto era mi frialdad en mi ser, en mi alma, que yo decía que cuando la muerte me sorprenda, bienvenida sea. Que la muerte me dio una vida de ventaja y que cuando la muerte me sorprenda, yo estoy listo para recibirla. Ese era mi mente, ese era mi creer, ese era mi sentir. Y cuando aquí en Estados Unidos alguien invitaba a una iglesia y decía, es que tú y tu Dios para mí no existen, no valen. Yo no quiero ser pesado, no quiero insultarte, así que deja de hablar de tu cuento de Dios y piérdete. Y así pasó mi vida, dejando de querer, dejando de sentir el amor hacia una familia, hacia una persona, tanto que empecé a odiar a mi familia, tanto que ya no la recordaba, ni me interesaba lo que pasara con ellas, es más, ni me interesaba lo que pasaba conmigo.
trabajaba yo en la construcción y como todo joven salía en las noches con muchos amigos, que a bailar, tomar, fumar, que eran un adicto yo completamente a eso. Cuando de repente, un día, aquí en Estados Unidos llegó mi padre. Cuando llegó, hubo un sentimiento muy interior que es como una alegría, pero a la vez dije, ay, ya viene a hostigarme. Bueno, llegó, él me habló, hubo mucha distancia entre él y yo, mucha frialdad, no de él para mí, sino de mí hacia él. No quería saber nada de él. Yo tenía muchos amigos, muchas amigas, y según yo eso era más que necesario. Cuando él me hablaba de Dios, le decía, ¿sabe qué, señor? Cállese, a mí no me interesa hablar de Dios. Usted y su creencia están bien, pero a mí no trate de hacerme creer. O trate de hacerme pensar lo que usted quiere que yo piense. Porque conmigo no actúa así. Y eso era una discusión. Él venía por 15 días, un mes y se iba a regresar a su trabajo en El Salvador. Y hubieron muchas discusiones con él en el ratito que estaba aquí, porque para mí él no era bienvenido. En un viernes, él me dijo, ¿sabes qué? Yo ya vine, después de una discusión, él me dijo, yo ya vine, ya te vi, ya te hablé de Dios, yo puedo morir en paz porque tu alma no cae sobre mí. Y yo le dije, a mí me interesa nada, no hay ningún interés para mí si mi alma cae o no cae sobre usted. Para mí usted puede morirse, puede irse, puede perderse, que me da igual. Y él me dijo, soy tu papá. Y yo le dije, usted, mi padre, sí, ok, usted lo es y usted lo acepta. Pero para mí, usted y su Dios no existen. Es más, yo prefiero tener un perro de papá que a usted. Esto se lo dije yo un viernes. Y yo me fui con mis amigos, disque amigos. Me fui sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Miércoles en mi trabajo, el scaffold es como un andamio de metal que se construye para trabajar en edificios altos. Estaba a 36 pies de altos, como en un segundo o tercer piso del tamaño de un hospital. Cuando un tractor subió un material que yo tenía que mover con una carretilla de mano que le dicen diablo aquí, para poder mover material pesado. Cuando lo moví, yo caí los 36 pies de alto. Hasta ahí yo sé de mi testimonio. De aquí para acá yo le voy a contar lo que mi padre vivió, lo que él me contó y una parte que yo recuerdo. Yo caí los 36 pies de alto. En el impacto se rompió mi cráneo, mi clavícula izquierda, 3 costillas derechas y 3 discos de mi columna vertebral. Dicen que el impacto fue tan fuerte que cuando yo caí al piso, el casco de protección que yo tenía se rompió. Y que por el nuevo impacto yo empecé a sangrar por la boca y por los oídos, quedando como en trauma o en coma después del impacto, sin conocimiento. Llevaron la ambulancia, llegó la ambulancia por mí, me llevaron a un hospital y se le avisó a mi padre, a mi papá, lo que había pasado. Esto lo cuenta mi padre, algún día vamos a dar el testimonio juntos. Él dice que cuando llegó al hospital, vieron cuando yo entraba a la sala de cirugías. Y también esperó ahí hasta cuando yo salí de la sala de cirugías. Dice que salí con la cabeza abierta, tengo una cicatriz que va de oreja a oreja, que es la parte que se quebró de mi cráneo. Y en el hospital abrieron ahí para poder sacar las astillas de mi cráneo roto. Mi padre vio cuando yo salí de la sala de cirugías, hinchado por los golpes
inflamado por el sangrado. Y dice que después de eso el doctor llamó a mi papá y le dijo que yo tenía un 30% de vida, que esa era mi posibilidad, que es posible que yo no viviera, que si amanecía con vida, tal vez podría seguir, pero que no es posible que no amaneciera, que si creía en Dios, que si tenía un Dios, que le rezara, le dijo el doctor, y que le pidiera por mí. Dice mi padre que él se dio vuelta en la sala del salón que lo tuvieron, vio la pared y se hincó llorando. Hoy puedo comprender el dolor de un padre hacia un hijo, llorando diciendo: Señor, ten misericordia. Estaba él clamando por mí. ¿Y quién era yo? El que lo había despreciado a él primero. ¿Quién era yo? El que lo había comparado con perros antes. ¿Quién era yo? El que no supe apreciar la calidad de amor de un padre que Dios me había dado para mí. Muchas veces nosotros despreciamos lo que Dios nos ha dado. Muchas veces no apreciamos lo que tenemos. Hasta que lo perdemos, vienen los lamentos. Tenemos que saber aprovechar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, cuando lo tenemos. Pasó la noche y amaneció y yo seguí vivo. El doctor me observó. A mediodía del siguiente día hablaron con mi padre una vez más y dijeron que sí, que yo había vivido, pero que yo iba a quedar vegetal, porque seguía en coma. Al lugar en el que yo trabajaba tenía una aseguranza, y la aseguranza respondió por el accidente que yo tuve. Respondiendo por el accidente, en el momento que yo estuve en coma, la aseguranza decidió pagar por los tratamientos que se me habían dado, por la cirugía que había tenido para limpiar mi cráneo, y pagó por 40 días el tiempo que yo estuviera en coma. ¿Qué significa esto? Que si yo llegaba a los 40 días en coma, o a los 41 días, iba a ser desconectado automáticamente, porque hasta ahí había sido el trato que había hecho la aseguranza. Cuando estaba conectado en coma, el oxígeno que yo recibía era por máquinas, por ventiladores, aparte de muchas jeringas que estaban inyectadas a mis venas, al igual que el alimento que me daba mientras yo estuve en coma, era con un tubo insertado a mi estómago, porque yo estaba en coma, no podía morder, tragar, tomar, nada. Y así pasó un día, 2 días, 3 días, 4, 5. Y mi padre seguía ahí, consiguió un trabajo. Consiguió un trabajo para poder estar mientras yo estaba en el hospital. Él no venía a trabajar, él venía a hablarme de Dios, a aconsejarme que regresara. Y iba a regresar a su trabajo en El Salvador. Mas la situación y el amor de padre lo hizo quedarse. Pasó eso, 10 días, 15 días, 20 días, 30. En este tiempo, yo te voy a decir, tuve un sueño, una ilusión, un aviso. No te voy a decir que vi ángeles, que vi el cielo, que vi el infierno, que vi el demonio, porque yo te estaría mintiendo. Pero te puedo decir que yo me vi caminando como en un bosque, cuando 2 personas me agarraron de los brazos y me dijeron: el rey quiere hablar contigo. Y no me dijeron: ¿quieren ir? Me llevaron. Como ver una película del rey Arturo. Así mismo vi un gran castillo el que me llevaban. Castillo el que no entré. Me quedé afuera del castillo, al otro lado de un río que lo dividía. Y en la parte alta del castillo estaba una persona, lejos, que no alcanza a distinguir su rostro ni su cabello. Pero era el rey, porque había un trono. Y cuando el rey habló, yo le escuché como que me estuviera hablando de frente. Cuando el rey habló, las personas se postraron y me postraron. El rey dijo: Francisco. Yo dije: ¿qué? Aún en mi necedad y en mi frialdad, supuestamente. Él dijo: vas a morir. Y yo dije: ok, está bien. Cuando salió otra persona
y habló con el rey. ¿Qué dijo? Yo no lo sé. De qué habló, mucho menos escuché. Pero cuando esto pasó, después de que esto pasó, el rey volvió a hablar y dijo, Francisco. Yo dije, ¿qué? Y me dice, vas a tener una segunda oportunidad. No me dijo, te voy a dar chance. No me dijo, vas a tener 2, 3, 4 chances. Me dijo, una, no 2, no 3, una. Y yo le dije, ¿por qué? Lo primero que me dijo fue, para que veas que soy real. ¿En quién no creía yo? En Dios. Me dijo, para que veas que soy real. Para que veas que yo existo. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo, para que me alabes, para que me honres, para que me glorifiques. Yo estaba escuchándolo, hincado, con la mirada hacia arriba. Y él dijo, tiempos buenos, tiempos malos, vas a darme gracias. Se oye fácil, se oye bonito, y es que es bonito decir gracias a Dios porque me diste vida, gracias a Dios porque puedo hablar, gracias a Dios porque puedo caminar. Todo tiempo, todo momento bueno es fácil decir gracias a Dios. Pero hay momentos malos en los que también tenemos que decir gracias a nuestro Dios. Porque Él sabe el por qué nos está llegando en ese tiempo a nosotros. Porque Él tiene el propósito del por cual nuestra vida tiene un momento difícil. Pasando eso que te acabo de contar, esa pequeña historia, desperté. Eso que te conté de lo que me llevaron y hablé con el rey, el rey habló conmigo porque yo no hablé. Fueron 36 días en coma. A los 36 días desperté, 4 días antes de ser desconectado de los ventiladores y del oxígeno que me estaban transmitiendo. Cuando desperté, abrí los ojos, mi lado izquierdo estaba inmóvil, yo estaba paralítico, mi cara estaba torcida, el hueso en la cabeza no lo tenía, todo este hueso no lo tenía, y con mi mano torcida yo miraba un señor, una persona que estaba ahí siempre conmigo, y me hablaba de Dios, y me decía que cuando yo saliera del hospital iba a estar junto con él, y que él iba a predicar, y que yo iba a cantar. Y lo escuchaba, pero yo no sabía quién era. Yo no me podía mover. Mis labios estaban pegados, mi cara estaba torcida así. Cuando pude hablar, lo primero que dije fue, porque yo oía que él me decía, hijo, hijo, hijo. Lo primero que yo dije cuando él pudo hablar fue, con mi cara torcida, ¿y usted por qué me dice hijo? Y él me dice, porque yo soy tu papá. Y le digo, ¿usted no es mi papá? Él me contestó, ¿quién es tu padre? Yo traté de pensar y recordar quién era mi papá. Y yo dije, no sé, no sé quién es. Y digo, no sé ni quién soy yo. Pero todo esto estaba con mi boca torcida que muy apenas podía hablar. Y así pasaron los días y esa persona seguía llegando, o sea, mi padre. Y empezó a nacer un amor, como de un niño recién nacido a su padre. Hay un dicho que dice que entre amor y el odio hay un paso de distancia. Y en la realidad, Dios me dio la oportunidad de seguir vivo y de empezar a amar una vez más, con mi corazón puro y como un corazón de niño, a quien tanto odié, a quien tanto desprecié, que era mi padre. Porque de todos los amigos que tenía, dije amigos, nadie estaba ahí. Nadie estuvo ahí conmigo. En cambio, al que odié, al que insulté, al que desprecié, él sí estaba ahí. Mi padre. Pasaron los días y el doctor ya había dicho que iba a quedar inválido. Y mi papá decía que él rogaba y clamaba a Dios, que Dios podía todo, hacer todo, que para él no había nada imposible. En silla de rueda, a él le daban permiso de poderme bajar en los días de visita hasta el parqueo. No, él tenía su troquita, un carro. Y cargado me subía a la troca y me decía, en esta troca vamos a andar los dos juntos. En esta troca vamos a salir los dos juntos.
O a veces, como yo tenía la comida que yo tenía, me la daban a través de un tubo conectado a mi estómago. Me daban la comida líquida. Yo no masticaba, yo no mordía nada. Me llevaba al comedor del hospital y me daba un vasito con agua o platicaba conmigo. Algún día voy a compartir fotos donde estoy con él. Yo tenía un casco nada más puesto porque el hueso en la cabeza no lo tenía. Al año, estando acostado y con la visita de mi padre, yo moví un pie. Cuando yo moví el pie, mi padre le dijo al doctor, él movió un pie. Los doctores vinieron y dijeron, tuvo que haber sido una contracción, un nervio muscular. Él no puede mover los pies, él está inválido. Pasó y yo volví a mover el pie. Y mi papá volvió a hablar al doctor que yo moví el pie. El doctor llegó y me dijo, ¿puedes mover un pie? Trata. Y yo lo moví. Cuando moví el pie, cambió el tratamiento en el hospital porque entré a un programa de rehabilitación. Un programa de rehabilitación como un niño para aprender a caminar en silla de ruedas. Luego como una carrocita, un bastón que tú lo agarras y tiene llantas y tú puedes dar un paso, dos pasos y empujarlo, dos, tres pasos. Y me enseñaron otra vez cómo poderme parar, cómo poderme sentar, cómo dar un paso, dos, tres pasos, porque mis piernas no tenían resistencia, estaban sin fuerza, estaban delgaditas, delgaditas. Y mi padre llevó esta guitarra. Y yo le dije, ¿y esa guitarra para qué la trae? ¿Esa es tu guitarra? Y yo le dije, yo no tengo guitarra, no recordaba ni de la guitarra. Y me dice, ¿tú tocas guitarra? Y le digo, yo no toco, yo no sé qué es eso. Y me dice, algún día lo recordarás. Comenzó el tratamiento. Y mi padre en el tratamiento, él trabajaba y del trabajo al hospital, del hospital a la casa donde él estaba. Y de la casa al trabajo y del... Esa era la vida de mi padre. De la casa al trabajo, del trabajo al hospital, del hospital a la casa, era su círculo de vida. Cuando yo empecé a caminar y ya tenía un hueso que ellos me pusieron, empezaron a dejar que mi padre me llevara los fines de semana a la casa. Yo estaba en la semana en el hospital, en la rehabilitación, y los fines de semana, sábado, mi padre me llevaba a la casa y domingo en la noche me traía de regreso al hospital. Así pasó el tiempo, 1, 2 años estuve en el hospital, 2 años y medio, me dejaron salir del hospital con mi padre. Pasando eso, yo me estaba quedando ciego de mi ojo derecho y sordo de mi oído derecho. Y yo no sudaba mi lado derecho. Empezaron a hacer exámenes y se dieron cuenta que por la fractura que hubo en mi cabeza dañó nervios o raíces de mi cerebro. Y eso estaba impidiendo que yo sudara. Y ese líquido, en lugar de salir, estaba viendo presión en mi vista y en mi oído. Imagínate, después de decir gracias a Dios porque estoy vivo, gracias a Dios porque empecé a caminar. Y ahora tener que decir gracias a Dios porque no puedo, porque me estoy quedando ciego, gracias a Dios porque me estoy quedando sordo. Gracias a Dios porque me van a volver a abrir la cabeza. Otra cirugía más. Poniendo una máquina aquí en mi lado derecho, al lado de mi cicatriz que está aquí. Aquí me abrieron al frente y pusieron una máquina que se llama shunt. Es como una llave de agua, como un chorro, que cuando el sudor llega a la cabeza lo que hace es succionar el sudor. Y desde aquí arriba acá una manguera plástica por dentro de mí que llega hasta la vía urinaria para que el sudor o el líquido que llega a mi cabeza salga a través de mi orina o junto con mi orina. Se hizo eso, agradecido con Dios, con eso empecé a ir a la iglesia con mi padre, empecé a creer en Dios, empecé a ser agradecido con Dios o a cumplir con la orden que Dios me dio de mi gratitud para con Él. Cuando de repente el hueso que me ponen se empieza a quebrar solito, como cuando tienes un huevo duro y lo golpeas y se raja, así se empezó a quebrar el hueso puesto. Y otra cirugía más.
Me vuelven a abrir la cabeza de Coreca para quitar el hueso roto una vez más. Lo que ahora tengo es como un casco de protección, es plástico. El doctor me dice, si esto llega a fallar, vamos a tener que poner metal o platino. En el calor, en el tiempo caliente, yo siento que mi cabeza explota porque como lo que tengo es plástico, no es hueso y no es de mi ser, sino que es una parte diferente. Es una parte adhesiva que no es de mi carne. Cuando el tiempo está caliente, siento que me quema, siento que me aso y me empieza a doler la cabeza y se me tapa la nariz y se me hace difícil respirar. Pero una vez me refresco, todo vuelve a estar normal. Y volver a decir gracias a Dios. Porque aún así la aseguranza del trabajo en el que estaba seguía respondiendo. Pasando 2 años, seguía mi hueso desbloqueado de mi clavícula izquierda y entró otra cirugía, en la cual no sé si se alcanza a ver bien, en la cual volvieron a abrirme para poder añadir metal a mi hueso y hacerlo llegar porque el hueso estaba levantado. Hicieron llegar el hueso y pasé un año entero que no podía mover el brazo. Y pasé en rehabilitación para aprender a mover el brazo una vez más. Hablando de esto un poco, podemos entender y pude creer y pude comprender que Dios es real, que Dios existe, que Dios es poderoso, que Él es el Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores, que Él es Doctor de Doctores. Porque a mi padre le dijeron que iba a morir y no morí. Le dijeron que iba a quedar vegetal y Dios me hizo reaccionar. Le dijeron que iba a quedar inválido. Dios me dio la oportunidad de poder volver a caminar. Me falla la memoria. Muchas veces olvido las cosas. Pero tenemos que comprender que todo mal acto trae una consecuencia. Todo mal acto trae una consecuencia. Y es que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender el llamado de Dios para con cada uno de nosotros. La misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Dios tiene ya elegido a los que le van a servir a Él. Dios no viene y agarra a nadie a la fuerza. Dice la palabra que Él toca la puerta del corazón. Él toca, Él llama. Si tú abres, Él entrará a ti y estará en ti y cenará contigo, como lo hizo conmigo. Pero si Él toca y tú no abres, Él no le hará fuerza. Ahora, también está los que han sido llamados y tenemos necesidad, en mi caso. Porque es más fácil venir cuando Dios te dice, ven, hijo mío, yo te amo, ven y sé salvo. A que tú estás de necio como un borrego que no quiere hacer caso al llamado del pastor. En este caso nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y somos traídos en lugar de ser llamados. ¿Qué fue lo que pasó a mí? No quise prestar atención a su llamado. Mas Dios tuvo misericordia de mí. Y antes de que mi alma se perdiera en la drogadicción, en el alcoholismo, Él fue por mí. Y esa ida que Él tuvo por mí dejó señales, dejó cicatrices en mí. Dios es real. Y yo estoy completamente agradecido a Él. Porque así de grande fue la misericordia que Él tuvo para conmigo. La misericordia de Dios no solo es para mí, es para ti, hermano, para ti, hermana, para ti, amigo. Así de grande es la misericordia de Dios. Él nos llama, mas está en nosotros la decisión de ir o de atender a su llamado o no atender. Quiero compartir una alabanza con ustedes. Señor Jesús, tú eres mi Dios, mi Salvador y mi pastor.
tú eres mi rey, tú eres mi rey, mi salvador.